Bien, estamos en el módulo 3A de lenguajes e identidades, en este 6 de mayo. Y bueno, primera parte, ¿no? Vamos a retomar algunas cosas de la semana pasada bueno, no pudimos ver, así que ahora vas a compartir pantalla, Bren, Sí. y arrancamos por ahí. Semana 7 y después pasamos a la 8, ¿sí? Dale. Semana En la semana 7, 7 sí. sí, termina el eje. Nos despedimos de la guerra y la paz. La guerra y la paz, ¿se acuerdan todo lo que vimos? Los malones y las cautivas, ¿se acuerdan que vimos el Guernica? Vimos las vanguardias, que son movimientos de ruptura que justamente nacen en esta época de crisis o de entreguerras. Y hoy miren quién encabeza esta semana 7 que da cierre. No sé si conocen al personaje que está en esta imagen. ¿Quién lo reconoce? ¿Quién sabe quién es? Nadie. Chaplin. Gracias, muy bien. Charles Eso lo veía mi Chaplin. abuelo todo el día, me muero, me encanta. A mi abuelo también le gustaba. Mi abuelo Eso también lo habla veía. también de que tenía buen sentido del humor. Sí. ¿Alguna vez vieron alguna película de Chaplin? Sí, un montón. Un montón. Bien ahí. ¿Te gusta? O sea, las vi obligada porque era algo del secundario que hice hasta cuarto año, entonces siempre veíamos. Esta la vi, video está bueno. Lo entendés de otra manera ahora. Muy Claro. bien. Y alguien dice algo muy importante, que A creo que es ver. Nuri, que en el chat, que dice que no podía creer cómo que le daba risa, que lo entendía y no decía nada. Y yo digo, bueno, claro, ¿no? De eso va a hablar Brenda. Sí, Cine mudo. hay un tema que a mí me Algunos apasiona. dicen que el cine termina ahí, ¿no? Muchos, En el cine muchos. mudo. Sí. Vieron que no hablamos todavía mucho sobre los inicios del cine, ¿sí? Los inicios del cine empiezan en 1895, hay una primera proyección de cine, porque piensen que para que exista el cine tiene que crearse no solamente el aparato, el cinematógrafo para grabar en película en fílmico, ¿sí? Sino que también tiene que aparecer el proyector. Entonces, la primera proyección en una sala fue en 1895 y el cine, sus primeros años, que se llaman los años de los pioneros del cine, fue mudo, ¿sí? Y en blanco y negro. Después tienen que pasar varios años donde van a haber avances tecnológicos, donde aparece la película sonora, aparece el sonido en el cine y aparece el color. Pero en sus primeros años era en blanco y negro. El cine es también un lenguaje, vieron que venimos hablando de lenguajes, ¿no? El lenguaje literario, el lenguaje de la pintura, nunca hablamos del lenguaje cinematográfico. Entonces es un buen momento para empezar también a pensar en eso. Es un lenguaje que se fue construyendo en el tiempo, ¿sí? Las primeras películas, piensen que eran de los hermanos Lumière, que no son los creadores del cine. Las primeras películas eran con una cámara fija, un solo plano, ¿sí? En una cámara fija que empezaba el rollo hasta que se terminaba. Y en general los hermanos Lumière grababan como escenas más bien documentales, ¿sí? Las películas de los hermanos Lumière son como obreros saliendo de una fábrica, una mamá dándole de comer a un bebé, ¿sí? Son registros un poco de algunas escenas más de tiro documental, pero que alguna vez cuentan alguna pequeña historia, ¿sí? Pero bueno, en principio apareció como una novedad, como la posibilidad de registrar imágenes en movimiento. Después se lo tomó como un medio artístico, como para contar historias. ¿Sí? Esto que nosotros vemos ahora películas, bueno, en sus inicios, cuando apareció el invento, al principio era como algo de entretenimiento de las ferias, habían ferias, ¿no? Y era como algo nuevo para mostrarle al público. De hecho, hay una historia muy, muy divertida que es la primera proyección, una de las primeras proyecciones en una sala de cine, a oscuras. Eh, es una imagen de los hermanos Lumière donde entra un tren a una estación de tren, ¿no? Es esa escena. Y las personas que nunca habían visto cine
empezaron a gritar, pensaban que se les venía el tren encima, ¿no? Imagínense la primera vez que vos estás en una sala de cine a oscuras y se te viene un tren encima, no entendés lo que está pasando. Hasta ese momento nunca habían visto imágenes en movimiento. Bueno, un poco un resumen de los inicios del cine. Chaplin está dentro, es interesante porque está dentro del primer periodo del cine mudo, pero también vive en 1930 el pasaje al cine sonoro. Y con ese pasaje del cine mudo al cine sonoro cambian un montón de cosas en el cine. Piensen que los primeros actores tenían una manera de actuar vinculado con la mímica, ¿no? Y con unos gestos bien exagerados, porque al no haber sonido, ellos tenían que hacer como sus expresiones, tenían que explicar lo que estaba pasando y aparecían carteles explicativos, ¿no? O carteles donde se mostraban los diálogos de los personajes. Pero era una manera de actuar más vinculada con lo teatral, que después cuando aparece el cine y pueden hablar, bueno, los actores, la industria, todos se tienen que adaptar a esta nueva manera de contar historias. Claro, incluso era una estética, lo que dice Nuri es muy cierto. Nuri Ah, en no el lo chat leí. dice eh, que para ella, que sus ritmos corporales marcaban distintas emociones, ¿no? Y claro, porque es otra manera de actuar también, distinta. No es lo mismo actuar diciendo un texto que actuar no teniendo que hablar, sino expresar todo con el cuerpo, la mirada, con esto, como dice Bren, más exagerado, ¿no? Como más lo que uno hoy puede conocer, si bien es un género, pero uno le puede llamar comúnmente el melodrama, ¿no? Como hacer esos grandes gestos con las manos y como de exagerados para que se entienda bien qué es lo que, bueno, lo que se está diciendo. Y a la vez esto de los carteles también es importante porque hay pequeños diálogos, porque si no la historia es muy difícil de llevar a cabo, y esos pequeños diálogos aparecen en placas, ¿no? En pequeñas placas que muestran ahí ese pequeño intercambio, pero son muy, muy breves. Bien, entonces, tomamos para también ligarlo con el tema que venimos hablando de la Guerra y la Paz, esta película que se llama El Gran Dictador, protagonizada por Charles Chaplin, un poco para hablar de los inicios del cine, para pensar en este lenguaje cinematográfico, y también para empezar a pensar también en estos temas de las crisis o de la guerra, desde una mirada tal vez más cómica, ¿no? Como desde una mirada no tan trágica como podríamos tomar desde la visión que vimos en el Guernica, que no es una postura frente a la guerra terrible. Bueno, también este tema, cómo puede ser tomado desde otro punto de vista. Tal cual. Eh, Bueno, y antes de pasar al dictador, digo una cosita más para venderles a Chaplin. Busquen en sí. YouTube pequeñas escenitas, porque realmente es muy gracioso y lo van a entender. Es muy fácil de entender. Tiempos modernos pueden buscar, que es el más famoso, que es el que él está en la fábrica y se mete adentro de la máquina de engranaje, que habla un poco de la vida bueno, del obrero, ¿no? Cómo se va alienando en ese mundo moderno que empieza a pasar, ¿no? Un mundo lleno de industria y movimiento, piensa en la época también. Y realmente es muy gracioso. Después hay varias luces en la ciudad, que ahí hace el famoso personaje de el mendigo, el vagabundo, perdón, el vagabundo, que es como el famoso Chaplin de los zapatitos grandes, de la galera y el bastón, que es un pobre que se enamora de una chica. Bueno, es espectacular la historia, realmente Hermosa. es imperdible. Así que les recomendamos eso, y tiene un poco también, el Chaplin tiene un poco de todo, humor y también tiene un poco de esto, ¿no? De drama. Así que, bueno, mírenlo, mírenlo porque es parte de la cultura general, es básico, ¿no? No conocer a Chaplin es perdés algo del mundo, así se lo voy a decir. Sí, y también, vieron que la otra vez vimos algo de danza. Bueno, él tiene mucho también de la danza, del movimiento, de la expresión a Sí, través del cuerpo. sí. Eso iba a decir, que además era tan genio que él hacía todo. A Después todo. hay entretelones de lo obsesivo que era, ¿no? Porque hacía todo ensayo tipo teatral y después filmaba, probaba 1000 veces las combinaciones de escena. Pero él no solo actúa,
sino que dirige sus películas, compone la música que aparece en sus películas, bueno, de todo hace, todo lo hace él, todo es creación de él. Era un poco exigente también, ¿no? Y así se peleaba a veces con los actores, pero bueno, eso Sí. también habla de una cabeza que él tenía para hacer las cosas increíble, ¿no? Porque era un actor muy completo, o sea, era un sujeto muy completo, sabía hacer todo, era muy artista. Espectacular. Y sumo a Buster Keaton, que siempre está Chaplin, y Buster Keaton, Sí, que también tiene como otro, es otro personaje del cine mudo así con eh, este estilo, también muy divertido. Un ratito poner en YouTube Chaplin y ver algo de todo que estamos hablando, se los recomendamos para que lo conozcan, es muy gracioso también. Y para que vean un poquito cómo también el cine empezó en sus inicios a contar historias, pero sin sonido, y cómo eran esas actuaciones. También hay algo que no dije que es un poquito complejo, pero van a ver que el ritmo de la película eh, es un poquito más acelerado porque empezaron siendo 16 cuadros por segundo. Es una cuestión como más técnica del cine que mira, después se fue acomodando a la velocidad que ve nuestro ojo y se acomodó a 24 cuadros y por eso nosotros ahora vemos las películas en una cadencia y en un ritmo como nosotros vemos la vida cotidiana o lo más cercana a eso. Vieron que las películas de, no sé si vieron cine mudo, pero son como más rápidas. Y eso era porque eran menos cuadros por segundo, menos fotos que se muestran por segundo. ¿Vieron alguna claro. vez una tira de fílmico? Como si fuera como una tira de cuando uno saca una foto. Bueno, en el cine hay rollos, unas latas de material que se llama fílmico. Y si ustedes la ven por cerquita, son muchas fotitos una al lado de la otra. Entonces el cine se compone hoy por 24 de esas fotitos por segundo. Esa es la velocidad a la que pasan las fotos y nosotros vemos el movimiento. En realidad no hay movimiento, son fotos que pasan muy rapidito y parecen que se mueven. Claro, ¿vieron el librito ese que se vende, que haces así con el dedo y parece que el nenito se mueve o la imagen, la figura se mueve? No sé si conocen eso. Tiene un nombre eso también. Yo Sí, tengo no me uno por ahí. acuerdo. Bueno, es ese juego, eso es lo que hace el cine o el dibujito animado también, ¿no? O sea, Claro, que son muchos dibujitos con pequeños cambios uno tras otro, donde, no sé, el dedo claro. está acá y va pasando Y en haces tic, cada tic, tic cuadro. para mover la mano, o sea, dibujás a la misma persona parada, haciendo así, primero así, después así, después así, después así, después así, y lo pasás rápido y parece que haces. Entonces, ¿por qué el cine mudo pasa rápido? Es porque tiene menos fotos en un segundo. Tiene Claro. 18, 16 en vez de 24. Esto para que sepan. Bueno, vamos entonces al dictador. Eh, es una de las grandes obras de Chaplin, donde justamente a quién creen que está retratando Chaplin en El Gran Dictador. ¿A quién se parece? Hitler. Exacto, con su bigotito, ¿no? Encima se llama El Gran Dictador. Y en esta escena está jugando como si fuera como con un globo. Eso que tiene en la mano es un globo terráqueo como que simboliza el mundo. Es muy gracioso porque es como el Hitler jugando como con una pelota que tiene el mundo en sus manos, ¿no? Eh, Obviamente también es una crítica, así como el Guernica es una crítica a la guerra, acá también hay una crítica, una postura crítica, pero desde otro lugar, de un lugar más tragicómico, ¿no? Y de él interpretando justamente a este líder nazi, eh, y justamente su estreno coincide prácticamente con la invasión, con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, entonces es como justo antes del conflicto, en un periodo como muy crítico, ¿no? De la guerra. Así que nos parecía que si hablábamos un poco de este tema de la guerra y la paz a través del arte, no podía dejar de faltar Chaplin y también hablar un poquito de cine. Así que Y sigo de la más tarde. Segunda Guerra, ¿no? Porque Claro, tenés razón. cronológicamente, con las vanguardias hablamos del periodo de entreguerras, o sea, entre la primera y el post de la primera, y ahora estamos como pensando en la gran Segunda Guerra Mundial, que es la guerra de los aliados contra el nazismo, ¿no? El eje y los aliados. Si en historia lo vieron, sabrán de lo que me refiero. Sigo. Vamos a pasar el... Hay que pausar la grabación. Ah, ahora viene la foto primero, ¿no? Sí, no, no tiene fragmento este.
Es una foto. Sí, me parece que está en el enlace, a ver, A ver, yo no lo pon veo. evidencias. Espera. Ah, afuera, acá. Después. No, ahí, miremos esta escena, ¿lo ves? Más arriba. Ah, acá tenés razón. Paro entonces. Dale, Espera. pone pause. Sí, espera que lo tengo que buscar. Pausa.